Hoy quisiera finalizar el tema de la piedad familiar hablando de la fidelidad en la familia de piedad. La fidelidad en la familia de piedad. Un asunto muy importante, hermanos, más en este mundo. Qué difícil se vuelve cada día más encontrar fidelidad en el mundo, lealtad. Pero si hablamos de los vínculos matrimoniales, qué difícil puede ser encontrar una pareja que pueda decir, hemos sobrevivido a todas las olas de infidelidad y pese a los años de matrimonio nos hemos podido guardar en fidelidad matrimonial. Qué difícil es esto, encontrar hoy, y es una de las manchas más prominentes que se cierne sobre muchas familias, la cual, aunque se puedan superar algunas cosas, los efectos, hermanos, es como una quemada. ¿Se ha quemado grado 3? Bien. Ya después eso sale piel o se recupera, etcétera. Usted puede seguir haciendo todo, pero la piel queda arrugada. Y así, hermanos, se confirma lo que dice el proverbio, que el que mancha su matrimonio con infidelidad, tal mancha jamás será borrada. Pero entremos pues en materia, porque no es lo único que tengo en mente. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que debemos aprender a ser piadosos, primeramente para con nuestra propia familia, lo que en un creyente, este principio se estira hasta la familia de la fe. ¿Me hago entender? Debe aprender primero a ser piadoso con su familia. Si es creyente, bueno, tiene otra familia, la familia de la fe. En estos vínculos, hermano, y sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, no puede faltar la virtud de la fidelidad o lealtad. Una virtud, hermanos, que trae gran estabilidad y gozo para quienes disfrutan de ella, pero que sume en mucho dolor, ansiedad y desesperanza a quienes padecen por falta de fidelidad o lealtad en sus hogares. La fidelidad, por definición, requiere de muchos actos para saber que se encuentra allí. ¿Me hago entender? Fidelidad por definición, usted no es fiel haciendo algo una sola vez, algo. Por ejemplo, si usted va 2 veces a trabajar, ¿se le puede decir que es un trabajador fiel? Usted diría, pues todavía no. ¿Cuándo? Espere a ver. Si usted es el que no permanece en un trabajo, usted no es trabajador fiel. Usted es infiel. La fidelidad tiene la condición de que requiere muchos actos para que usted se dé cuenta que está allí, pero requiere un solo acto de traición para desaparecer. Uno solo. Requiere muchos actos para que usted sepa que la fidelidad está allí. Requiere uno solo para desaparecer. Por eso es una gema, hermanos. Es tan preciosa para el que la tiene y el que no la tiene siente profundamente la pobreza. Vamos a abordar de manera general este tema, hermanos. Ya quizás más adelante el Señor nos permita ahondar, pero quiero abordar 2 columnas principales. La primera, la fidelidad matrimonial, y la segunda, la lealtad familiar. Primero el matrimonio y luego lo que es la familia en general. Pero antes, hermanos, ¿qué es fidelidad o lealtad? Para que ninguno de nosotros esté en otro canal, en otra onda. ¿Qué es fidelidad o lealtad? Es presentar un cumplimiento permanente a aquellos compromisos expresos o implícitos
que se generan por vía formal o por vía natural para así cooperar con algún bienestar. No está difícil, ¿verdad? ¿Qué es fidelidad? Es presentar un cumplimiento permanente a aquellos compromisos expresos o implícitos que se generan. Estos compromisos se generan o formalmente o por vía natural, pero tiene la característica la fidelidad de cooperar con algún bienestar. En otras palabras, hermanos, la fidelidad o lealtad consiste en permanecer firme en aquellas responsabilidades u obligaciones adquiridas, ya sea por la vía del compromiso formal o por el vínculo natural de alguna relación o trato con el fin de promover los mejores intereses. Por eso, o por ejemplo, debemos ser leales a Dios, porque allí, hermanos, hay serias responsabilidades u obligaciones adquiridas formal o naturalmente. Por eso debemos ser leales a la familia, a la patria, al trabajo, a la iglesia y más. Y el común denominador en todos estos contextos o clases donde debemos ser leales, el común denominador es que quien permanece fiel a algo o a alguien procura su bien y se ajusta a todo lo que en esa relación o vínculo es demandado. La persona fiel o leal se ajusta a todo lo que en esa relación o vínculo le es demandado, sin faltar a ninguna obligación para procurar el bien. Pues debe ser cuando se falta a uno de esos compromisos explícitos o implícitos, cuando se falta alguna de esas obligaciones, que se le puede llamar a uno desleal. La fidelidad es permanecer firme en todo el rango de obligaciones y responsabilidades adquiridas. Ahora, adquiridas por vía formal, como cuando a usted le pasan un contrato o le dicen se compromete y usted dice sí, eso es formal. Y hay otros asuntos donde no se necesita lo formal, sencillamente hay un vínculo natural que se establece y sobre ese ya hay demandas u obligaciones con ese contexto o esa persona. Los creyentes, aparte de la voluntad de Dios, es decir, la Biblia, tenemos en Dios mismo el mayor aliciente para ser fieles a nuestros compromisos. Tenemos el mayor aliciente, los creyentes, para ser leales a nuestras relaciones y en todos los contextos, pues está escrito que Dios es fiel. Segundo a los Corintios 1:18, mas como Dios es fiel. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel. Solo por unos textos, hermanos, encontramos que los creyentes no tenemos que buscar demasiado ni debajo de cada piedra para hallar un aliciente para ser fieles o leales. Y es que Dios lo es. Si Dios lo es, eso que pone sobre los hombros de los hijos de Dios, pues esa responsabilidad de imitar a Dios como hijos amados. Es más, hermanos, nosotros los creyentes bebemos a diario de su fidelidad, porque aunque permaneciéramos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. Así que usted es una muestra y dele gracias a Dios que Dios es fiel y que Dios no es desleal ni infiel. La infidelidad o deslealtad, por consiguiente, es un pecado, porque si es algo que está en Dios, la fidelidad es una virtud, un atributo. Lo opuesto, ¿qué será? Pues un pecado, hermanos. Ser desleal, ser infiel, es un pecado, una debilidad pecaminosa
y una horrible tendencia que permanece en nuestro corazón, junto con sus hermanitas horribles: la deshonra, la ingratitud, la traición, el desamor, el desinterés y otras tantas, hermanos, hermanitas horribles, perversas, de la infidelidad, que manchan el carácter y que en ningún caso, escuche, y bajo ninguna circunstancia o en ningún contexto debería ser permitida. Sí, hermanos, la infidelidad o la deslealtad bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto debería ser permitida. ¿Sabe, hermano, que aún las leyes de los hombres penalizan la traición a la patria? ¿Sabía que eso está en nuestra Constitución, en nuestros códigos? Usted puede ser llevado por la ley de los hombres por traicionar a la patria. Y en eso comprobamos, hermano, que aún la gente que está ciega de Dios, entiende que la infidelidad o la deslealtad es un asunto no de poca monta. Y si no es permitido en estos contextos, ¿debería permitirse en las relaciones más íntimas la infidelidad o deslealtad? ¿Debería permitirse en la familia? ¿Debería permitirse en la iglesia? Por supuesto que no, hermanos. Esto es pecado y como tal debe ser tratado. Mi primera columna, hermanos, es la fidelidad matrimonial. Entonces, tomando la definición que dimos, ahora apliquémosla al matrimonio. ¿Qué es fidelidad matrimonial? Es la permanencia amorosa a aquellos compromisos explícitos o implícitos que demandan ese tipo de relación, con el fin de buscar el bien del otro. ¿A qué le llamamos fidelidad matrimonial? A la permanencia amorosa, a aquellos compromisos explícitos o implícitos que demanda ese tipo de relación con el fin de buscar el bien del otro. Hermanos, ¿hay acaso compromisos explícitos que hicimos o que tenemos en el matrimonio? ¿Verdad que sí? Explícitos, claros. Uno los hizo frente al juez y otros se van haciendo en el camino, ¿verdad? Pero hay compromisos explícitos, explícitamente. Y yo le pregunto también, ¿hay compromisos implícitos corriendo en el matrimonio? O sea, que no hay un papel, que no hay un sello, que no hay una certificación, pero usted puede reconocer que tenemos en matrimonio compromisos implícitos. Por supuesto, hermano, y creo que a veces son más que los explícitos, se me hace a mí. Son esos compromisos que están allí. No se requiere ir a una iglesia y juramentar delante de una personalidad religiosa algo para que una persona que se casa esté solemnemente comprometido en los votos, en los compromisos que éste conlleva, y esto por lo que Dios hizo del matrimonio. Es que he escuchado esta evasiva. ¿Y por qué esa muestra de infidelidad? Es que, bueno, si bien somos casados por lo civil, no nos hemos casado por la iglesia. Entonces, como quien dice, lo civil no está Dios, solo en la iglesia, y como no hemos hecho lo en la iglesia, entonces sí puedo yo ser creativo con la fidelidad matrimonial. No interesa, escuche bien, por qué rito religioso se haya casado cuando usted fue a un juez y se comprometió, usted ya no puede estar más comprometido delante de Dios con esos votos. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo del matrimonio. El hombre, el ser humano, no pone las pautas,
de cómo se quiere unir y hasta qué punto quiere expresar fidelidad. No, se une en los términos de Dios y bajo sus parámetros de fidelidad. Así que déjela evasiva. Cuando usted dijo sí, ahí, le vinieron todos esos compromisos. Ahora, delante de ellos, ¿usted es fiel o es infiel? La fidelidad matrimonial se expresa en general en tres asuntos. Primero, en su cuerpo, manteniendo la pureza de sus relaciones. El significado más obvio, ¿no cree?, de lo que es fidelidad matrimonial. ¿En qué se expresa la fidelidad matrimonial? Primero, en su cuerpo, manteniendo la pureza de sus relaciones. Es que la Biblia habla con toda claridad en su palabra, hermanos, 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Después de eso, hermano, cualquier cosa es pecado y punto. Cualquier tipo de relación donde no se pueda hablar de mi propia mujer o mi propio marido, uno solo, es pecado. A causa del pecado, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. De manera, hermanos y amigos, que no importa lo que usted vea como común. El hombre de las 7 mujeres, la mujer de los 7 maridos, no importa. Es un hombre y una mujer, unidos en matrimonio solemne. Esa es la voluntad de Dios. Después de eso, cualquier cosa, cualquier unión es pecado. Es pecado. Los votos matrimoniales deben ser mantenidos en toda su pureza y en todo su cumplimiento. La Biblia jamás excusa el deterioro de los compromisos matrimoniales solo porque el tiempo ha pasado. Jamás. ¿Usted piensa que con el tiempo los votos se van gastando? No. La Biblia no excusa que es que ella es difícil porque ha pasado el tiempo. El tiempo no afecta ningún voto que usted hizo. Es más, me parece que lo pone más alto la medida. Más alta es la medida. Porque cuando usted hizo un pacto no conocía tanto a los demás, a la otra persona. Ahora, ¿cómo se manifiesta más la fidelidad? Conociéndola. Y en los diferentes cambios que va teniendo. Usted dice, es que, bueno, es una clase de esto, pero no, es que no la conozco bien. Tranquilo, eso no cambia. Y le voy a decir por qué. Porque usted nunca va a ser el mismo. Uno es el joven que se casa, y uno es el adulto, y uno es el anciano. Conocer, eso es una cosa relativa. Usted debe mantener sus votos, siempre en alto, tal cual. Únicamente la muerte disuelve el compromiso o las obligaciones de fidelidad. Y en esto sí quiero dar luz. Hermanas, hermanos viudos, usted ya no tiene ninguna lealtad con el cónyuge muerto. Si Dios lo quitó, déjelo ir. Eso de que estoy guardando respeto por 5 o 10 años, eso ya usted verá. Eso lo puso fue usted. Nunca Dios. Y nunca pongamos en las conciencias de otros lo que ni siquiera Dios puso. Romanos 7, 2, 3. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley al marido, mientras éste vive. Ay, pero ¿cómo es posible que enviudó y mira a los 2 meses ya hizo? ¿Qué le interesa a usted?
no sea chismoso. No le está faltando a nadie nada. Usted debería callarse y no hablar de lo que no sabe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo leyó? ¿Hasta cuándo está fiel la mujer con el esposo? Hasta que muera. No más. Ya usted verá cómo se enreda después, pero no es por Dios. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Lo entendió? Piense siempre bíblicamente. Así que, si en vida del marido, el marido está vivo, se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque ese hombre todavía vive. Pues está medio muerto, sí, pero está vivo. Entonces, si se une a otro varón, ¿qué es? Adúltera. ¿Por qué? Porque ella está atada a los compromisos de fidelidad mientras el marido vive. Pero si el marido muriere, es libre de la ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro, no será adúltera. Si Dios no le llama de ninguna forma, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ya? Igual pasa con el hombre. Otras deslealtades debilitan el matrimonio y quitan sus consuelos, pero la infidelidad matrimonial lo mata. Escuche. Otro tipo de infidelidad o deslealtad en el matrimonio debilita el matrimonio y quita sus consuelos, pero la infidelidad de la carne lo mata. Y solo por una gracia singular un matrimonio sobrevive a una infidelidad conyugal. Solo, y esto nótelo y esto considérelo como una excepción, porque eso es levantar un muerto, ¿oyó? El que comete infidelidad conyugal mata su matrimonio, lo mata. Si eso vuelve a revivir, considérelo eso, un Lázaro levantándose de los muertos. Y eso no es común. Lo más natural, hermano, es que el matrimonio muere ahí. El Señor reprende la infidelidad a los votos matrimoniales, señalando como adulterio o fornicación. No un desliz, no una aventura, no que fue una vez, que simplemente, que no la quiero, que simple esto, que lo otro, que era de despecho, que no interesa, ya usted y sus excusas. Esas no le servirán para un consuelo a usted. Es adulterio o fornicación y punto. Lidie con eso delante de Dios. ¿Qué dice acaso Hebreos 13:4? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin contaminación, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará de una forma más singular. Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué solemne es esto. Porque cuando hay una infidelidad, dice el Señor, yo soy testigo de eso. Fui testigo de su unión. Soy testigo de la deslealtad que se presenta en el matrimonio. Queridos casados, jamás jueguen con eso. Jamás jueguen con eso. No jueguen con la amiguita, con la señorita, con la que le hace la sonrisita, con la que le toca el bracito. Señoras, porque hermano, yo como pastor, los últimos 10 casos de infidelidad las he tratado desde hermanas. Hermanas. No mujeres, no creyentes. Bueno, no voy a mentir, 7 casos. No 10, 7. Eso es demasiado. Eso es demasiado. He atendido más casos de infidelidad de las mujeres que de los hombres. En las iglesias. Dejen de excusarse,
de que es que los hombres son más propensos a la vista, que nos toca cuidarnos, que y las hermanas un cuidado excesivo escondiendo a sus maridos, y ellas detrás de quién se están escondiendo, porque me parece que son las más expuestas y las que hoy están más sin control, porque el enemigo las ha engañado de que ellas no tienen ese problema, y sí lo tienen. Aquí no dice que es problema de los hombres, es un problema de pecado. Donde quiera haya un corazón con pecado, ahí está la materia prima. Dios es testigo de estas cosas. Cuídese, hermana, del que le habla cariñosamente, de quien no debería enviarle un mensaje por ningún motivo, del que le empieza a llenar de cumplidos o regalos que su marido no le da porque su marido es tan despreocupado. En cambio él sí es detallista, él sí se preocupa por mí. Cuidado. Y cuida a sus niñas, por favor, y cuida a sus niños, por favor, porque hay hombres seductores y mujeres seductoras por igual. Y ya borrémosle el estigma a los hombres, que es de ellos el problema. Y empecemos a compartirnos las cargas y a mirarnos como somos. Porque el hombre no iría más allá si no encontrara una mujer dispuesta a ir más allá. ¿Entiende el punto? Bueno, porque el hombre no adultera solo. Si hay un hombre dispuesto a quebrantar su pureza, es porque encontró una mujer dispuesta a entregar su pureza. ¿Y entonces eso cómo deja también a la mujer? Mal, ¿verdad? No la podemos excusar. Cuando el Señor le trajeron la adúltera, ¿usted cree que el Señor excusó la adúltera? No, simplemente dijo, este también tiene culpa. ¿Pero qué le dijo a ella? No peques más. Porque aunque sea una mujer, eso es un pecado en ella, no solo en el hombre, en ella también. Es cierto que la fidelidad matrimonial debe ser en actos, Proverbios 5:19. Es cierto que la fidelidad matrimonial debe ser en palabras, Cantares 4:12. Y es cierto que debe ser en pensamientos, Mateo 5:28. La fidelidad matrimonial debe ser en actos, palabras y pensamientos. Yo sé que todo pecado en cualquiera de estos niveles es pecado. Ahora, hermanos, también es cierto que cada uno tiene su tratamiento y su consecuencia. ¿No es lo mismo? En otro sentido, actos de infidelidad, palabras de infidelidad o pensamientos de infidelidad. Aunque todo es pecado, cada uno tiene su tratamiento y consecuencia. Aún así, mi punto es que, hermanos, todos debemos hacer procuras reales y fuertes de permanecer o de tener nuestros votos matrimoniales sin mancha. Si se han manchado, ya creo que todos sabemos dónde recurrir para hallar la limpieza de cualquier mancha de nuestro pecado. Según los niveles, según lo que esté comprometido, el asunto se pone más complejo, pero siempre tendremos esperanza en el Señor. Segundo, medida la reputación. Dije 3 niveles donde se debe mostrar fidelidad: en su cuerpo, segundo, en su reputación. Dice George Swinock en un tratadito llamado Ejerciendo la piedad en la relación matrimonial, el cual recomiendo, que sepa, solo está en Amazon. Dice, esta fidelidad es necesaria en cuanto a sus nombres también. Deben ocultar las debilidades comunes del otro. Es una gran locura que las esposas publiquen las faltas de sus maridos y que los maridos proclamen las debilidades de sus esposas. José, un hombre justo, no quiso difamar a María, aunque la consideraba culpable.
Él en su momento pensó que ella era culpable. Y sin embargo, ¿qué dijo? No quiero infamarla. Prefiero yo huir. Tales ofensas, dice él, que proceden de la falta de amor, si no es que del odio, son las más difíciles de perdonar. Cuando las faltas ocurren y se encubren, se reconcilian a medias. Pero si una de las partes las divulga, como las heridas infectadas, son difíciles de curar. Fidelidad también, hermanos, es en cuanto al nombre y reputación. No hablamos de encubrir, sino de cubrir en amor las miles de debilidades comunes que se presentan en el matrimonio. Hay cosas que nunca se deberían encubrir. Pero hermanos, la mayoría de veces y la mayoría de días en los matrimonios regulares, hermano, pasan miles de cosas. ¿No? ¿No tiene una lista como de 1000 cosas? Imagino que su cónyuge tiene una más grande de usted. Son cosas, hermanos, de imprudencias, de locuras, de falta de proporción, hermanos. Y esas son las cosas que debemos cubrir en amor. Son miles de cosas comunes que se presentan en un matrimonio. Hablamos de procurar disculpar en la gracia aquellos asuntos que diariamente, escuche, si no se tratan y se cubren con gracia, pueden empezar a acumular como una enorme bola de basura maloliente con la que usted empieza a convivir. Tampoco estoy hablando de mentir, porque en este caso estaríamos optando por un pecado. Pero hermanos, hay muchas maneras de tratar las infidencias matrimoniales sin necesidad de exponer de forma cruda a los cónyuges. Y como hacemos regularmente, con las personas menos indicadas y en las maneras más resentidas posibles. Usted debe ser fiel, hermano. De todas formas, en cada matrimonio, como yo les he enseñado a muchos, todos los matrimonios tenemos una sala. No todos están invitados a la sala. Hay gente que en su matrimonio usted la atiende, estoy hablando metafóricamente, ¿ya? Metafóricamente, es un ejemplo. En su matrimonio hay gente que usted atiende en la puerta. Está bien. ¿Qué se le ofrece? Con mucho gusto. Hay otra gente, hermano, que usted en su matrimonio deja entrar a la sala. Pero solo usted y su cónyuge deben tener un cuartito. ¿Me hago entender? Dice, cuartito es inviolable, a menos que, cerrado, usted esté consintiendo ya una conducta grave y perjudicial. Pero todos tenemos el cuartito, hermanos, ¿ya? Y ese no se va a abrir en ausencia, ¿me hago entender? Del esposo. El día que yo muera, mi esposa no va a abrir ese cuarto y va a decir, mire que cuando él estaba en vida, Jorgito, en paz descanse, hacía y deshacía. No, mija, no me hagas eso porque yo en mi tumba voy a estar, mija. Todo eso es metafórico, ¿ya? Usted me está entendiendo. E igual, ya, eso pasó ya. Miles de cosas, usted lo sabe, hermano, hay miles de cosas. Y no se tienen por qué publicar ni traer vergüenza. Recuerde Proverbios 17:9. En este sentido, el que cubre la falta busca amistad, más al que la divulga aparta al amigo. ¿Ya? Me imagino, ¿no? Cómo debe ser la experiencia de cuando los hombres nos metemos a la cocina y por allá suena un plato. ¡Ah! Y las esposas, ellas también pueden decirle, mi esposo es torpe de manos y cosas así, pero ellas nos cubren en amor. Nos cubren en amor. ¿Me hago entender? Y si, hermanos, nuestras manos no es que no nos podamos meter, sino comprendan, hermanas, nuestra motricidad es otra. Pero, hermanas, cuando su esposa daña el computador, tampoco le caiga. ¿Me hago entender? Es una metáfora.
Hermano, cúbrala con amor, ya, eso pasó. ¿Cuál es el problema? Usted debe empezar a medir qué cuesta más, un plato o mantener una buena relación en el hogar. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando era pequeño, uno de mis hijos se encontró, alguien le regaló un imán así de grande. No pudo pegar en otro lugar, sino en la pantalla de mi computador. Hermanos, pues yo entré en pánico, rabia, temor, ansiedad. En un momento fui duro con él. Pero después dije, ya cuando uno se arrepiente, hermano, dice, no era necesario. Yo quiero recordar eso como una anécdota de mis niños, no como un momento pecaminoso mío. ¿Qué era mejor, hermano? Pues enseñarle. ¿No es que no sabía? Estaba aprendiendo cómo a caminar. Para saber que después el color fue tomando su posición y la pantalla quedó normal. Ya ve, hermano. Pero usted en matrimonio sabe que pasan cosas así y usted debe ser leal ahí. Tercero, en lo que Dios provea, incluyendo sus bienes. Fidelidad en lo que Dios provee, incluyendo sus bienes. Ya vi que me agarró el tiempo, hermanos. Bueno, gloria al Señor. La fidelidad matrimonial se extiende a todo. Escuche, muy importante. Y ya voy a dejar esto ahí en este punto, ya no voy a avanzar, solo aquí, porque sí quiero ser específico aquí. Los cónyuges debemos ser fieles en lo que Dios provea, incluyendo los bienes. ¿Qué Dios provee a un matrimonio? Una serie de cosas, hermano, empezando por los hijos. Y en adelante hay muchas cosas que si usted las empieza a dimensionar, no existirían o usted no las tendría si no estuviera casado. ¿Ya? Hay muchas cosas, piénselas. Quizás algunas usted las tendría, se haya casado o no se haya casado. Pero usted también debe saber, y por eso la lealtad aquí, que hay muchas cosas que Dios ha provisto solo en virtud del matrimonio y solo bajo el matrimonio. La fidelidad matrimonial se extiende a todo lo que Dios ha provisto, lo que en virtud de esa unión ha dado el Señor. Hijos, relaciones, condiciones y bienes. De obvio, por ejemplo, si no hubiera matrimonio, no estarían estos hijos. Piense, hermano, yo no hubiera conocido a Mateo y Samuel si no conozco primero a la señora Ángela. Y en virtud de eso y de esa unión, ahora los tengo a ellos. En ese rango, ¿quién lleva la primacía de la fidelidad? ¿Lo entiende? ¿Le hace sentido? ¿Quién tiene, hermano, la primacía de la fidelidad? Ayúdeme, por favor. ¿Por qué? Muy bien. Porque sin ella no hubiera habido hijos. Piense, hermano, que si no me hubiera casado, hay muchas relaciones interpersonales que yo no hubiera tenido. Conocidos de ella y su familia. Yo no fuera conocido ni apreciado por ellos. En ese orden de ideas, ¿quién lleva la prelación de mi fidelidad? Mi esposa. Porque sin ella no tendría amistad, por ejemplo, con mis suegros. Las condiciones de su vida hoy día, por ejemplo, serían otras. Es muy probable que usted diga, yo no estaría viviendo aquí si no fuera porque me hubiera casado. O yo no tendría esta condición de vida a menos que me hubiera casado. Si no me hubiera casado, probablemente no viviría ni aquí, o no viviría así, o no tendría esto y lo otro. Quizás hay muchas cosas que usted tendría casado o soltero, pero hay cosas, bienes que usted tiene hoy que usted dice, yo no tendría eso
si no estuviera casado. Ahora bien, cuando usted reconoce esto, la lealtad debe extenderse a ello también, siendo fieles a las responsabilidades de cada asunto en particular. Por ejemplo, poner a un hijo como centro del matrimonio es un acto de deslealtad al cónyuge. ¿Por qué? Porque primero fue cónyuge y luego los hijos. Jamás permita que sus hijos unan su matrimonio. Si usted les concede tal cosa, ellos en su mano tienen la capacidad de desunir su matrimonio. ¿Le da sentido lo que le estoy diciendo? Jamás le conceda a un hijo esa potestad que jamás debe tener. En el rango de fidelidad usted tiene que ser fiel a sus hijos como a su esposa. Pero hermanos, sería desleal con su cónyuge darle la prelación a ella, a este hijo, por sobre el cónyuge, porque primero lo uno, y ese hijo no existiera si no hubiera una mamá para ellos. Y así con el hombre, hermanas, porque de ustedes es el problema más grande a veces. Se encaprichan con un hijo. ¡Oh, qué cosa tan enferma! Y generalmente con el peor. ¿Sí? Generalmente con el peor. ¡Oh, el que más aman! Pero venga, ¿y dónde está su sistema de justicia? Al menos de fidelidad. Por eso es un acto de deslealtad cuando alguien en pareja le da más prelación a su familia paterna que a su cónyuge. Porque cuando se unieron, Dios cambió el orden de lealtades en ese momento. No es lealtad a mi familia y traición a la otra, no, sino primera lealtad y segunda lealtad. Hermanos, hay familias que no pudieran sobrevivir sin sus suegros. Ellos les dan dinero, les ordenan la vida, les crían sus hijos. Momento, cualquier cónyuge en esa posición se rebelaría. Usted no puede decir, pero primero mamá. Claro, cuando estaba soltero, amigo desubicado, por supuesto, pero no cuando se casó. Aterrice, niño, niña, aterrice. Ser casado no es llevar una argollita aquí. Es todo un cambio de prioridades, de lealtades. Personas, por ejemplo, entran en una familia para destruir los vínculos naturales. ¿Ha visto eso, hermano? Vamos a suponer, no sé. Una persona ahora entra a la familia y apartan los vínculos naturales, los destruyen, alejando a familias de familias, sin caer en cuenta que si él no se hubiera casado con esa persona, no tendría esa familia que hoy está alejando. Personas usan las condiciones que ahora tienen para desatender el matrimonio. Piensa, hermano, es un ejemplo. No tendría este apartamento si no me hubiera casado con ella. Ahora mi apartamento me absorbe tanto tiempo que no tengo tiempo para ella. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo se llama eso? Deslealtad, traición a la patria. ¿Por qué? Porque ese apartamento lo tienes porque está casado con ella. ¿Por qué quisiera usted colocar eso al centro? Donde eso no tuviera, si no hubiera tenido, y también a las esposas. Ahora ustedes, esposas, tienen una condición que antes no tenían y que se las ha provisto su esposo. Ahora sería un error tomar esa condición que hoy tienen como casadas
para alejarse de sus esposos. Porque en ese orden de prioridades, aunque tendrían responsabilidades con esa condición, primero, hermano, su responsabilidad es su esposo, quien le dio esa condición en la que hoy vive. Le coloco un ejemplo extremo. Una esposa, el esposo le da joyas, le da perfumes, la pone bonita y ella usa esa belleza para ir y mostrarse a otros hombres. ¿Sí ve? Eso es aprovecharse de la condición que el marido le provee justamente para traicionar a su marido. Y ese ejemplo lo tomé del libro de Oseas. Uno debería ser leal a aquello que Dios provee dentro del matrimonio. El esposo, dice Swinnock, en otro nivel, eso es lealtad a los bienes, debe trabajar y la esposa debe procurar no malgastar. La ocupación del hombre es conseguir y el de la mujer guardar y ahorrar. Si el hombre se dedica a malgastar sus bienes afuera, perjudica a su mujer. Si ella es despilfarradora de sus bienes en casa, roba a su marido. Así que ninguno tiene el derecho de despilfarrar. Y el hombre debe ser humilde. Él no puede decir, yo me gano esto, yo lo gasto como quiera. Bueno, ni siquiera soltero, ese es un parámetro bíblico. Es como si la esposa no hiciera nada. El hombre que piensa que puede malgastar o gastar en sí mismo, perjudicando a su mujer, no es leal. Pero la esposa también puede despilfarrar lo que bien su marido gana con mucho esfuerzo. Ambos son ejemplos de deslealtad. Los esposos, dice este hombre, y las esposas deben esforzarse en sus ocupaciones por aumentar sus bienes, como dos personas con remos que reman y trabajan juntos en sus distintos lados para conseguir una vida honesta y cómoda con la bendición de Dios. En el matrimonio de piedad, independientemente a nombre de quién estén las cosas, los bienes son de ambos y son cuidados y valorados por ambos. Eso no es, su carro, nuestro carro. Porque usted consiguió eso en su estado de casado. Y si lo hubiera conseguido en su estado de soltero, cuando se casó, ¿qué usted hizo? Venga, que no me gustan los carros, que no sé qué. Pues eso venía un paquete entero, ¿no? Con el hombre o con la mujer. Imagínese usted como hombre teniéndole cuidado a los esmaltes de su esposa. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque yo no me los pongo, ella los usa. ¿Ya? Ella los usa. Y yo no puedo decir, como no es mío, la basura. Hermanos, todo lo que conseguimos en el matrimonio es de ambos, hay que respetar. Eso es fidelidad. Las cosas son de ambos, y ambos las cuidamos, y ambos las valoramos. Eso es fidelidad. Cuando Jacob le habla, en Génesis 31, 14 al 16, recuerdo que Jacob le dice ya a sus mujeres, ya estoy cansado, Labán me roba aquí y allá, el Señor me ha dicho, devuélvete a tu tierra. ¿Qué le dicen las esposas? Sabias ellas. ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Cuál sería la respuesta? No, ya no tenemos parte o heredad en la casa de nuestro padre. Es como decirle, mientras estábamos solteras, ese era un problema. Pero ahora no tenemos parte en la casa de mi padre. Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Qué mujeres, ¿no? Eran a veces raras, pero mire, la tenían clara. Mientras estábamos solteras, teníamos parte en las propiedades de nuestro padre. Ahora, ¿qué es lo nuestro? Lo que Dios te ha dado a ti. Hijos, todo, bienes, todo, es nuestro.
¿Ve? Eso es fidelidad, hermanos. ¿Cómo ellas consideran esto? Pero no quiero terminar sin decirle a los hijos que de todas maneras, queridos hijos, ustedes también deben ser fieles a sus padres y al hogar. Porque un hogar no lo conforma papá y mamá, sino hijos también. Y los hijos deben aprender a ser leales al matrimonio de sus padres, al nombre de sus padres y a los bienes de sus padres. Al fin y al cabo, hermanos, ¿cómo pudiéramos catalogar al hijo cuyo padre se esfuerza por darle estudio, por ejemplo? Le paga su estudio para que salga adelante y este muchacho pierde el año. Eso es deslealtad, hermanos, es traición. Cuando un hijo hace quedar mal a un papá, ¿no está afectando su nombre? Cuando lo avergüenza, cuando tiene una conducta en la cual no fue criado y trae vergüenza al padre. Y los padres no saben cómo disculparse, no pueden. Es un hijo traicionero, un hijo desleal, porque así no fue criado, así no fue levantado. Los hijos deben preservar lo que Dios ha dado a sus padres en el contexto del matrimonio. Deben valorar lo que Dios ha dado a los hogares en el contexto de sus padres, porque usted no las tendría si no fuera hijo de estos dos. Las tiene. Y en mi parecer, hermanos, y como pastor se lo digo, y en mi parecer, muchos de sus hijos, ustedes les han dado demasiado a este punto de la vida para hacerles ya un mal. Pero ya se los han dado. Junto con lo que le dé, enséñeles a ser leales con esto. Leales, en alto grado, al nombre de la familia. Yo sí le debo decir algo, hermanos. Recuerde que la fidelidad es para lo mejor. Nadie está por familiaridad atado a ser leal a un pecado bajo la excusa de fidelidad familiar. Nadie. En ese caso no aplica la figura de lealtad. Si a usted le piden, mire, usted debe ser, no traicione la familia. Aquí estamos haciendo algo malo, pero nunca lo diga, porque ahí no aplica. Ahí no aplica. Usted debe ser leal primero a Dios, porque es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, pero en otras cosas debemos ser leales a nuestras familias. Y los hijos deben aprender a ser leales a sus padres. En algunos contextos se espera que cuando el hijo vaya creciendo, vaya aportando y vaya colaborando en el hogar. Imagínese, hermano, este tipo de ingratitud y deslealtad. Los padres se cargan excesivamente para darles un futuro a sus hijos, para darles alas a sus hijos. Y cuando estos hijos tienen alas, ¿qué hacen? Adiós. Yo no le estoy diciendo que usted debería hacer todo alrededor de sus padres, pero estoy diciendo que hay una parte de eso, de lealtad, que usted debe a los hombros sobre los que usted se paró y sin los que usted no sería quien es. Eso es lealtad mínima. No me diga, querido hijo cristiano, y se lo digo con aprecio, que un joven sicario es más leal que usted. ¿Sabe quién era un sicario? Cuando usted no había nacido y cuando yo era joven, o sea, niño, ya usted sabe. Aquí hubo un narcotraficante que empezó a usar niños, corríjanme hermanos, entre 9 y 15 años para matar. Esa cultura en una región de nuestro país, que la gente piensa que todo el mundo habla como ellos, pero no, hermanos, no, nadie habla así, es feo. Ese lenguaje callejero, de cárcel, de parcero, eso no representa un colombiano promedio, ni siquiera esa cultura.
Niños entre 9 y 15 años mataban gente todos los días y se les daba un salario. Muchos de ellos, ¿sabe cuál era su mentalidad? Voy a hacer esto para darle una casa a mi madre. No me diga que un sicario tiene mayor lealtad por los padres que usted. Ay, quítese eso de encima. Si ellos bregaban por darle algo mejor a su vieja, porque usted tiene a su vieja llorando, eso es traición. Usted también tiene responsabilidad. Usted dice, yo no soy cristiano. No, eso es ser hombre o ser mujer. Lo cristiano le aumenta su nivel de compromiso. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude. Debemos ser fieles en la familia. Y no olvide, hermanos, que todo lo que acabe de decir se aumenta muchas veces más cuando hablamos de la familia de la fe. Si eso es en la familia que se va a morir, imagine la lealtad a la familia eterna. Mucho más comprometidos estamos. Oremos.